Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Vimos la vez pasada que amar a Dios con todo nuestro corazón nos requiere que dejemos para atrás aquella parte de nuestro corazón que se dedicaba al egoísmo y rendirle a Padre Celestial todo nuestro corazón, el corazón integrado con un solo deseo de vivir una vida transformada en la imagen de nuestro Padre. Pero es solo el principio, porque pronto vemos que la vida transformada requiere un reto más profundo que pensábamos. Y mientras nosotros descubrimos más capas muy profundas de nuestro yo egoísta, entendemos que el amor para Dios tiene que originar de algo más profundo en nosotros. Por eso, con este estudio presente, vamos a empezar la segunda etapa del viaje de transformación que corresponde a amar a Dios con todo nuestro alma. Y el estudio presente se llama Un amor que es de espíritu a espíritu. Primero entendamos lo que significa la palabra alma o a qué se refiere. Alma viene de una palabra griega que utilizaba Cristo y los del primer siglo, que es psuke. Y psuke o alma tiene varios significados según el contexto del uso. Por ejemplo, puede significar el aliento de vida, y así se usa en Hechos capítulo 20, versículo 20, cuando habla de la vida que le regresó a una persona. Le regresó el alma, el aliento de vida, dice. También la palabra alma o psuke puede describir los sentimientos y emociones más profundas en nosotros. Y por eso es sinónima de la palabra corazón. Y así es traducida en algunos pasajes, tales como Colosenses capítulo 3, versículo 23. También se refiere la palabra psuke o alma a los pensamientos, la voluntad, los propósitos de uno, la mentalidad. Por eso también es sinónima de la palabra mente en algunos pasajes, tales como Hechos capítulo 4, versículo 32. Pero también la palabra alma o psuke puede describir el ser que somos, aparte del cuerpo, que puede existir después de la muerte, que ocupa un nivel muy distinto de existencia, unas dimensiones distintas, que están afuera de los conceptos de espacio y tiempo que conocemos nosotros. Y así es sinónimo de la palabra espíritu. En ese sentido, la palabra alma y la palabra espíritu son palabras sinónimas cuando se refieren al ser que somos, el ser espiritual. Y en la invitación que hizo Jesús, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, allí la palabra alma no puede ser sinónima con la palabra corazón porque se menciona corazón ya. Y no puede ser sinónima de la palabra mente porque también menciona a mente en la invitación. Así que en esta invitación, amar a Dios con todo nuestro alma se refiere a aquella parte de nuestro ser que somos, que es diferente o distinto al cuerpo. En la segunda a los Corintios capítulo 4, o sea, segunda Corintios capítulo 5, versículo 1, Pablo dice que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña en que habita nuestra alma o espíritu. Entonces, amar a Dios con todo nuestro alma se refiere a esa parte de nosotros. Y en esta lección y los estudios venideros, utilizaremos más la palabra espíritu que alma, aunque son intercambiables, porque la palabra espíritu nos hace más fácil relacionarnos con Dios, que es espíritu, y podemos entender mejor la conexión que tenemos con Él. Así que amar a Dios con todo nuestro alma o espíritu significa que este amor tiene que tener su origen profundamente adentro de nosotros. Ahora, repasemos el significado de amar a Dios.
hemos visto que el amor describe una emoción de aprecio o respeto para el valor de una persona o de un ser. Y ese aprecio o respeto que sentimos como emoción también nos motiva a acción para cuidar a esa persona, a ese ser. Entonces el amor es una emoción y una acción. Emoción de respeto y aprecio para el valor de una persona y acción de cuidar. Y con respecto al Padre Celestial, hemos visto que amamos a Dios, a nuestro Padre Celestial, por quien es. Y queremos ser como Él, amando como Él ama, amando lo que Él ama y a quien Él ama. Y que traduce en el amor para nuestro prójimo, a quien Dios ha creado. Y también en nuestra relación con Dios, conservamos un respeto y un aprecio muy único para Él, que se llama adoración. Adoración es una manifestación de amor, pero solo para Dios, que merece ese tipo de amor. Porque es el Altísimo, no hay otro como Él. Es el Todopoderoso, es el principio de todo. Es el origen del amor y el origen de la luz. Y por eso lo amamos con ese grado de amor que se llama adoración. Entonces Dios es amor, pero también es espíritu. Hay otra creencia que es muy única en el cristianismo y también en los antecedentes del cristianismo en la fe de los israelitas por miles de años, que no se debe crear imágenes de Dios, que no se debe formar imágenes ni estatuas de la imagen de Dios. Pues el segundo mandamiento, por ejemplo, es el segundo mandamiento que Dios, que Moisés le dio a los israelitas. Y cuando ellos trataban de imitar los dioses, las estatuas y las imágenes de sus vecinos, caían en problemas con Dios. Y el apóstol Juan, en su evangelio, cita las palabras de Jesús en la plática que tuvo con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 24, para decir que Dios es espíritu. ¿Pero qué significa esto? No es decir que es solo un soplo de aire, sino que es un lenguaje, una manera de describir a Dios y describir su existencia en un nivel muy distinto, que ocupa dimensiones afuera del espacio y tiempo que conocemos. No es una cosa, es un ser. Y nosotros no podemos ser tan arrogantes para pensar que solo existen dimensiones que podemos sentir nosotros. Porque aún los físicos creen que el universo es multidimensional, con quizás 11 dimensiones. Entonces, para decir que Dios es amor y a la vez espíritu, es decir que el amor es cualidad del espíritu. Es decir que Dios es capaz de sentir emociones y motivaciones. Y claro, creemos que si Dios es el creador, el diseñador del universo, tiene que tener voluntad, emociones y motivaciones y la capacidad para tomar decisiones, de crear el mundo de una manera y no de otra manera. Tiene voluntad, propósito. Son cualidades de un ser. Entonces, es un ser espiritual. O sea, es espíritu. Y es amor a la vez. Entonces concluimos que el amor debe ser cualidad del espíritu. Y hay algo muy impactante sobre esta verdad, que el amor es una cualidad de espíritu. Consideremos nuestra capacidad para amar incondicionalmente. Fíjense que si fuéramos solo cuerpos, sin espíritu, sin alma, entonces el amor sería solo el resultado
de algunas conexiones y señales en el cerebro, hechas hechas por procesos electroquímicos. Y por eso, cuando uno le dice a otro, te amo, sería solo el resultado de procesos electroquímicos. Solo esto. No sería algo más profundo que esto. Y no podríamos decir que el amor y el odio son cosas distintas. Porque si el amor es el resultado de procesos de señales en el cerebro que son producidos por reacciones electroquímicas, entonces es lo mismo con el odio. Y no hay nada moral ni inmoral sobre reacciones electroquímicas en el cerebro. Entonces no podemos decir que el amor es peor mejor que el odio. Son iguales. Entonces, si fuéramos solo cuerpo, sin espíritu o alma. Y sabemos que hay algunas acciones que llamamos amor, que en verdad son puras reacciones del cerebro, de los procesos electroquímicos del cerebro. Por ejemplo, cuando un bebé recién nacido sonríe a su mamá, cuando su mamá le sonríe, quizás la mamá concluye que el bebé está diciéndole que te amo, mami. Pero en realidad el bebé está respondiendo a la sonrisa de su mamá, imitando su sonrisa. No está diciendo te amo, porque su cerebro apenas está desarrollándose. Y tiene lo que se llama neuronas o células del espejo, que en realidad graban y imitan lo que hace la mamá. Entonces son respuestas solo de los procesos electroquímicos de su cerebro en ese momento. También cuando estamos en un cuarto y entra alguna persona en el cuarto y de inmediato sentimos alguna atracción a esa persona y decimos de inmediato, me cae bien. Es solo una reacción electroquímica en nuestro cerebro. Tenemos que decir que el amor incondicional es algo bastante distinto en su esencia. Porque cuando amamos incondicionalmente, tomamos una decisión consciente después de haber contemplado, meditado y decidido para amar, aún a los enemigos. Reconocemos que este tipo de amor viene de algo más profundo en nosotros. Es una cualidad de nuestro espíritu. Y ya sabemos que somos más que un cuerpo, porque tenemos la capacidad de pensar sobre lo que estamos pensando y cambiar la estructura o la manera de pensar y entrenar a nuestras mentes para pensar de otra manera. Entonces, este poder, esa capacidad de pensar conscientemente en lo que estamos pensando y cambiar la estructura de nuestros pensamientos, tiene que venir de algo arriba del cerebro, sobre el cerebro, que domina, que controla lo que el cerebro está pensando. Tiene que ser el espíritu de uno. Es evidencia de la existencia del espíritu. Entonces, el amor es cualidad de nuestros espíritus. Así como cualidad de nuestro espíritu, nos da la capacidad de tener una conexión, una relación con el Creador del universo. Es espíritu y es amor. Y cuando nosotros en nuestros espíritus amamos como Él ama, y cuando lo amamos a Él, cuando nos ha amado, tenemos conexión con Él. Como dice Juan, cuando vivimos en amor, Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Ahora pensemos más en la plática que tuvo Cristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Porque ahí vienen juntos el amor, la adoración y el espíritu. Jesús vino a sacar un pueblo en Samaria con un propósito.
sabía que había alguien allí, una mujer de mucha fe, que tenía una pregunta que él podía contestar. Ella no lo conocía, pero él la esperaba en un pozo afuera de la ciudad, y cuando ella vino a sacar agua, conoció a Jesús. Y a través de la plática, la mujer descubrió que Jesús era al menos un profeta. Y sabiendo que era profeta, le hizo una pregunta que siempre le había estorbado a la mujer. Porque ella, siendo samaritana, adoraba a Dios en el monte de Gerizim, allí en Samaria. Y sabía que los judíos, y Jesús era judío, los judíos adoraban a Dios en Jerusalén, en el templo, en el monte de Sión. La pregunta que tenía ella es, entonces, ¿cuál es la montaña correcta? ¿Dónde se debe adorar a Dios? ¿Cómo se puede acercarse a Dios? Y esa duda que tenía ella le dejaba con sed espiritual, porque no sabía, con confianza, no sabía acercarse a Dios. Entonces, cuando supo que Jesús era profeta, le hizo esa pregunta. Ella estaba perdida en un país lejano, de ritos, ceremonias y montañas. Y vino Jesús para contestar su pregunta. Y nos dice en el pasaje, Juan capítulo 4, leamos. Juan capítulo 4, comenzando con versículo 19. Dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre y en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces dice Cristo que venía la hora, venía la hora en que ya no iban a adorar en ninguna montaña, sino que Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ahora, ella ya sabía que uno tiene que adorar a Dios en verdad, según la verdad. Por eso le hacía esa pregunta. ¿Dónde es el lugar correcto para adorar a Dios? Pero lo que no entendía es lo que Jesús le recalcaba, que Dios espera que le adoremos en espíritu y en verdad. El lugar de adoración está en nuestro espíritu. El lugar de conexión con Dios es nuestro espíritu. Y cuando Cristo dice que la hora viene y ha llegado, ya está acercando, se refería al hecho de que Él iba a morir en la cruz de Calvario. Y al resucitarse, los creyentes iban a poder nacer de nuevo y el Espíritu de Dios iba a empezar a morar en ellos, en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros, podemos adorarle espíritu a espíritu en nuestro ser, adentro de nosotros. El lugar de adoración ya no es la montaña, sino el espíritu de uno. Y acordémonos de que adoración es una manifestación de amor. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, que amemos a Dios en espíritu y en verdad. Amándole en verdad por quien es. Y amándolo en nuestro espíritu. Claro, los cristianos se reunían
para adorar a Dios, pero el lugar donde se reunían, un templo, una casa, ya no importaba. Porque el lugar de adoración es el corazón, o sea, el espíritu de uno. Entonces, la mujer supo aquel día que amar a Dios tiene que originar de algo más profundo en nuestro ser, en nuestro espíritu. Y la morada del Espíritu Santo en nosotros es el agua viva que Jesús le prometía. Entonces, ahora ya entendemos que amar a Dios tiene que originar en nuestro alma, en nuestro espíritu. Y nos hace entender que tenemos que prestar atención a las necesidades y las debilidades de nuestras almas para poder amar a Dios con todo nuestro alma. Y eso sería el tema del estudio que viene. Que Dios les bendiga.